Y no sé si la pregunta 1 va enfocada a aceptación del cliente, le van a poner solamente las palabras clave. Por ejemplo, aceptación, cliente. Pregunta número 2. Supongamos que la pregunta número 2 va enfocada hacia frecuencia de compra, ¿sabes? Frecuencia de compra. La pregunta número 3 hacia gustos. ¿Por qué se empezó a tomar la lista? Le voy a dejar hasta ahí, ¿sale? Ok, voy a acomodar estas para que no se vean feas. Las hago más chiquitas y las acomodo de manera vertical. ¿Va? Entonces aquí voy a poner los números de los cuestionarios. Sí, eso puso así. Aquí voy a numerar del 1 al 100. Ahí están mis 100 cuestionarios, ¿sale? Aquí en la primera pregunta, supongamos que la respuesta que me tenían que dar era sí o no. En el cuestionario, en el primer cuestionario, yo voy a asignar un código. Por eso se llama codificación y agrupación de datos. Déjame guardar esto y... Supongamos que eran más respuestas. A lo mejor era me gusta mucho, me gusta, ni me gusta, ni me disgusta, no me gusta y me disgusta mucho. Aquí entonces tendría que asignar el 1 para me gusta mucho, el 2 para me gusta, el 3 para ni me gusta ni me disgusta, 4 para no me gusta y 5 para me disgusta mucho. ¿Qué va a pasar? Cuando yo capture acá, en la respuesta 1, el cuestionario número 1, de mi pregunta 1, si me dijeron que sí, yo voy a capturar el 1. En el segundo, ¿por qué se hicieron todos así? Déjenme volver a hacer esto. Ahí está. Supongamos que en el cuestionario 2 me dijeron que no. En esa pregunta yo solamente voy a tener 1 y 2. ¿Sale? En la pregunta número 2, supongamos que fue de me gusta mucho, no me gusta, ni me gusta, ni me disgusta, ¿no? En la primera pregunta, en el primer cuestionario me dijeron que les gusta. En el segundo me dijeron que ni les gusta ni les disgusta. En el tercero me dijeron que les gusta mucho. En el cuarto que les disgusta mucho. Y en el quinto que les gusta. ¿Sale? En esa pregunta yo voy a tener números del 1 al 5 por la cantidad de respuestas que tiene asignada esa pregunta. Y entonces, bueno, acá supongamos que también es parecido,
y vamos a poner del 1, 4, 3, 2, 5, 1. Al final voy a poner fórmulas. Una vez que haya terminado de capturar todos, entonces voy a poner fórmulas. Y aquí le voy a poner que contar sí conjunto, y voy a seleccionar desde donde está mi cuestionario 1 hasta donde esté el 100. Y aquí le voy a pedir que me cuente todos los unos. ¿Sale? Acá puedo poner que me cuente el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, los números que haya dado de alta en mi codificación. ¿Vale? Si llegué hasta el 7 o hasta el 8, los incluye todos. Y luego puedo copiar esa fórmula para todos, pero en el segundo renglón, en la segunda celda, le voy a pedir que en lugar de que me cuente el 1, me cuente los 2. Que en lugar de que me cuente el 1, me cuente el 3. Los voy a ir cambiando, ¿sale? De acuerdo al número que corresponda. El 5, me brinqué el 6, pero bueno, si tuviéramos el 6, el 6. El 7. Y lo mismo le voy a pedir que lo haga para las otras columnas. ¿Sale? Entonces, a ver, miren. Del número 1, en la pregunta 1, no terminé de capturar todos, no solamente puse 1 y 2, solamente tengo 1. En la pregunta 2, solamente tengo 1. Y acá tengo 2. Entonces aquí al final, ahí está, tengo los 2. Al final de cada columna le voy a pedir que me sume cuántos números tengo. Y voy a correr la fórmula para todas las preguntas. Si se dan cuenta, aquí tengo capturados 6 cuestionarios, aquí 2 y aquí 2. Si yo capturé los 100 cuestionarios, este número me debe de cuadrar en todos. Si no me cuadra es porque algo hice mal. Salvo que mi pregunta tenga doble respuesta, triple respuesta, entonces no me va a coincidir. De lo contrario me debe coincidir al 100. ¿Sabe? ¿Dudas? ¿No? Okay. Bueno, esas son en las preguntas cerradas. En las preguntas abiertas, supongamos que aquí le preguntamos, ¿te gustó mucho, pero por qué te gustó? ¿Te gustó mucho? ¿Sale? Esta es una pregunta abierta y voy a tener variedad de respuestas. Sin embargo, puede ser que una persona me haya dicho por qué la calidad de la tela. Esto lo van a hacer en su libreta, a eso se le llama sábana. Hay que hacer una sábana. Van a poner el número de pregunta, supongamos que fue la pregunta 3, y la pregunta fue ¿por qué te gusta? O ¿por qué? La respuesta de la pregunta tal, lo que les haya dado. ¿Por qué te gustó mucho? Y si le gustó mucho fue calidad de la tela, fue por el color, por modelo, ¿sale? Y aquí voy a ir poniendo cuántas personas me dieron respuestas que tienen que ver con calidad de la tela. Supongamos que me dijeron 4, que era por calidad de la tela. Por el color me dijeron 6. Por el modelo 3. Voy a cerrar mis preguntas.
¿sale? De acuerdo a la repetición que se dé con las respuestas. Entonces las voy a ir cerrando. Cuando son abiertas, las voy a ir cerrando. Hay algunas que se cierran más fácil, porque por ejemplo fue frecuencia de compra y te dicen una vez cada semana, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, entonces se cierra más fácil. Si se dan cuenta teniendo esto, ya pueden graficarla. Ya se puede hacer la graficación. Entonces, para las preguntas abiertas, es así. Para las preguntas cerradas, asigno números. Y en las preguntas abiertas, cuando ya hago el informe, voy a hacer una tabla. En la tabla voy a poner el número de la pregunta, pregunta 1, la que haya tenido, y voy a poner las respuestas. Sí, no y el total. Y aquí voy a poner que fueron 100 encuestas las que realicé, 40 me dijeron que sí y 60 me dijeron que no. Y en total tengo las 100. Por cada no, las preguntas abiertas. ¿Sale? Ya cuando la voy a pasar a la presentación quedaría así. Si fuera con este ¿por qué? Entonces sería calidad de la tela aquí. Por el color. Por el modelo. Y el total. ¿Vale? Entonces aquí, a lo mejor 20 y 60, 40. Y en total me da la 100. ¿Sí? ¿Ya quedó? Todavía los veo a todos con cara de ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí quedó? ¿Sí? Entonces, ya cuando tengo que hacer la presentación, cuando lo integro en mi documento, las preguntas abiertas van así y las preguntas cerradas pueden generar igual la misma tabla como el sí y el no con los datos ya cerrados, porque finalmente a lo mejor ponen la tabla y después de la tabla ponen su gráfica. Y a lo mejor en la gráfica, bueno, ya ponen ustedes, tengo 3. Esta gráfica tiene un buen de... Tenemos que hacer me confundí en los términos, análisis o tabulación cruzada. ¿Cómo van a hacer? No, sí tienen que hacer tabulación cruzada. ¿Cuál es la cruzada? Cuando a lo mejor me doy cuenta que de las personas que se inclinan por calidad de tela están en un rango de edad, porque yo manejé datos básicos, y están en un rango de edad a lo mejor de 25 a 30 años. Y además, la mayoría fueron hombres. Y entonces ya hago un análisis cruzado. ¿Se acuerdan que les dije pongan datos básicos? Dirección, colonia, y a lo mejor todavía me doy cuenta que los hombres que se interesan mucho en la calidad viven en el centro del Progreso. Es que ya con las gráficas. Porque en la interpretación me pongan, el 40% de los entrevistados dijeron que les interesa la calidad de la tela. El otro 40% dijo que el modelo y el 20% el color. Eso no es interpretación, es descripción de la gráfica. Yo quiero saber esta información, ¿para qué me sirve? ¿Qué es lo que puedo interpretar con esta información? A lo mejor mi interpretación pudiera ser, dado que los en edad de 25 a 30 años están interesados por la calidad de la tela, las prendas que se meterán a la boutique para ese segmento serán de casimira. Y entonces sí, estoy